Bueno, gente, vamos a comenzar. Estaba esperando que se conectara gente de Mercedes, pero bueno. Eh, Vamos a estar repasando un poco lo que hemos visto. ¿Me escuchan bien, no? Ah, ok. Sí. Vamos a estar viendo los problemas que hemos estado viendo esta semana, que son los típicos del fin de cuatrimestre, que por ahí a algunos les va a parecer tonto ver estos puntos, pero lo que pasa es que muchas veces cuando estamos sobrepasados de trabajo se nos pasan por alto algunas cuestiones. Eh, Antes que nada, veamos primero, a ver si comparto. Mm, Ok, bueno. La parte de docentes, que ha habido muchos reclamos con respecto a que no pueden ver las comisiones. Una de las cuestiones por que no pueden estar viendo es que si van ustedes aparte de cursar, el periodo que se ve en esta parte es el vigente. Bien lo dice ahí. Pero ¿qué pasa? Lo que es el segundo cuatrimestre o anual ya terminó el 18 del 11 y no es el periodo vigente.
Solo en aquellos casos donde hay una facultad que tiene un periodo desfasado, un año académico desfasado, podemos ver que puede llegar a mostrar porque lo que es la anual desfasada sí está activo, pero para los usuarios del trayecto normal, sí o sí le tienen que decir al docente que venga, llega clic en la parte del filtro que va a mostrar el otro cuatrimestre y aplicándolo van a poder ver las comisiones. Una de las cosas en las que ustedes se pueden dar cuenta si el docente está o no está aplicando el filtro, que es lo que yo he notado, es que si van a la parte de reporte, inscripción a comisión, el docente va a poder ver las diferentes comisiones en las que está y ver los inscriptos. Pero les va a decir que cuando va a querer cargar la nota, que en la parte cursada no ve nada. Aquí ya se pueden empezar a sospechar de que el problema sea que el docente no está aplicando el filtro correctamente. ¿Mm? De este tipo de consulta, lo que esta semana y parte de la última, de la anterior, quiero decir, ha sido un montón de consultas. Más que para muchos de estos docentes el sistema es nuevo. Eh, Después, a ver, bueno, con respecto... Oh, se va re justo. Con respecto a la carga de las fechas, lamentablemente el sistema en este momento estamos trabajando para tener una actualización y que permita esto. Lo he consultado en el foro Siguarani eh, para ver si no hay alguien que tenga una personalización hecha ya y la podemos aplicar rápido, pero si no hay que hacerla nosotros. El problema está acá, de que si supongamos que, no sé si ven el calendario grande, supongamos que el cuatrimestre cierra el 25 y, y usted está en el 23. El sistema no permite poner la fecha del 25, solo permite poner fechas que estén anteriores a la actual, es decir, del 22 para atrás. Y nosotros necesitamos para que calcule la regularidad que tenga el 18. En el caso de los que tuvieron actas anteriormente y tuvieron que cerrarlo, lamentablemente era la única forma de pasarlo. Para aquellos casos, estaba figurando, no me acuerdo si era el 9 o cuándo era. Para aquellos casos que están recibiendo ahora las actas y tienen fecha vieja, yo de todos modos, ahora lo que tengo que hacer es todas esas actas que fueron cerradas y tenían la fecha mal cargada del anual de este año y del segundo cuatrimestre de este año, yo voy a correr un proceso que va a recalcular la fecha de regularidad y la va a poner correctamente, por más que en el acta no refleje bien la fecha. En eso quédense tranquilos porque el alumno se le va a calcular bien porque voy a hacer un proceso para repasar estos casos. Eh, ¿Qué pasa cuando llega un acto y usted dice, no, pero quiero que tenga la fecha correcta? La operación, ¿dónde estoy parado? La operación que les va a permitir modificar las actas es carga de notas de actas de comisión.
En acta de comisión. Aquí está. Mm, Bueno, acá tenemos un caso donde no se le ha cargado la nota, tomé uno al azar, pero ustedes tranquilamente pueden venir y seleccionar la fecha acá y modificar la fecha que tiene. Cuando la guarden, no les va a generar ningún inconveniente. Esto no afecta al docente, el docente puede seguir cargando las notas, nada por el estilo. La guarden e imprime como hace normalmente. Solo para aquellos casos que en teoría no tendría que haber situaciones de docente entregando actas del primer cuatrimestre. Pero sabemos que esto suele pasar y mucho más con las optativas, que al no afectar al alumno a materias que tenga que cursar en el futuro, como que el docente se relaja un poco y suele demorarse en entregarle. A mí me pareció ver una pregunta. Mm, mm. A ver, podemos hacer masiva la carga. Ahí lo vemos. Mm, 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 mm. Completar notas, fechas. Ta, 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 ta. Ahí está. En este caso nunca había tenido la necesidad, pero ustedes pueden ver que arriba te sale autocompletar. Y en otra pestaña es cálculo de nota. Pero lo que a ustedes les interesa en este momento es el completar y les sale la fecha. Colocan el valor y automáticamente cambia. 22. Eh, Ahí ustedes pueden elegir el filtro en estas opciones que les muestra. Algunos sin datos, algunas páginas sin datos, todos los alumnos de la página. Cuando se refiere sin datos es que no hayan colocado la fecha. A ver si me lo tomo de esta manera. Ah, sería estas dos. Y ya está, solo completo los que había borrado. Bueno, en este caso no voy a guardar porque es un acta de la Facultad de Turismo, de producción. Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Alguna consulta, alguna pregunta de esto? Mm, No es para todas las actas, es solamente para el acta que estás viendo. Bueno, seguimos. El otro tema que es la típica de que termina el cuatrimestre, el alumno no está en la comisión, el alumno no está en la comisión y no pueden, sino al momento de agregarlo a la comisión, que ya a esta altura no se puede, porque terminó el cuatrimestre, eh, pero suponiendo que todavía estamos en los últimos días de la comisión,
de la comisión que, disculpe, todavía estamos en la última parte del cuatrimestre. Antes que cierre, podemos hacer ciertos controles. Y si cerró, eh, algunos de estos controles no es necesario aplicarlos, pero sí tienen que controlar. Recuerden que al terminar el cuatrimestre o el anual, el periodo lectivo, no pueden inscribir al alumno. Directamente tienen que ir a agregarlo al acta. Si estuviera activo el cuatrimestre, que algunos de los casos estos ustedes se van a dar cuenta cuáles sí, cuáles no, es ver si está en el plan de estudio correcto o la última versión del plan de estudio. La típica es que cuando versionamos planes de estudio, modificamos las posibilidades de modificar correlativa. Solo en aquellos casos muy particulares, muy extremos, puede que hayamos modificado el código de materia, pero eso no tendría que pasar. No está pensado para eso la versión. Lo usual es que el alumno, los problemas que hemos topado esta semana, o la semana, digamos, de las semanas anteriores también, es que el alumno muchas veces lo quieren agregar a la materia, y sí, el alumno cumplía las condiciones en su momento, pero en las sucesivas versiones del plan de estudio cambiaron esas correlativas. Entonces el alumno no para la versión actual no está en condiciones de ser agregado a la comisión o al acta. La otra cuestión es que el alumno tenga las condiciones, pero cuando han hecho las versiones, por alguna razón, el alumno no está en la última versión del plan de estudio. Tomemos la ficha de un alumno. Cambios de plan de estudio. Esta pestaña es la que a ustedes les tiene que indicar en dónde está el alumno en la última versión. Siempre hay que controlar de que el alumno esté en la última versión del plan de estudio, porque esto siempre da dolores de cabeza. Después, bueno, los otros son las típicas, ver directamente en la condición del alumno si está activo, si ha hecho la última reinscripción y demás, que es lo típico eso. En ese sentido, creo que a lo sumo a alguien se le pasó por alto si estaba reinscrito en el año académico, pero todos eso, en ese aspecto, todos controlan bien. Bueno, el segundo punto que he estado marcando, la materia puede tener el mismo nombre, pero los códigos son diferentes. Más si son en la carrera, hay más de un plan de estudio. Entonces, podemos estar topándonos que aunque veamos el mismo nombre en la materia, no esté con el mismo código, entonces ahí puede estar fallando al momento de querer agregarlo, que no encuentra la materia, que no encuentran el alumno para la materia o para el plan de estudio. Tienen que tener cuidado con eso. Bueno, esto ya lo hablamos, las correlativas. La otra, ver si no está inscrito en la materia. Aunque parezca tonto, lo que pasa es que el chico ha estado cursando no sé si es el caso de química o de las otras facultades, pero muchas veces hay facultades que las materias se comparten entre el profesorado
y la licenciatura y son dos carreras diferentes. En algunos casos, la carrera de profesorado es un título intermedio de la licenciatura, pero en algunas facultades estos casos son diferentes. Entonces, son planes distintos y demás. El alumno se ha inscrito en una materia y no se puede inscribir en la misma materia, pero de la otra carrera. Entonces, muchas veces hace el reclamo el alumno y cuando ustedes empiezan a controlar, se pueden dar cuenta que a veces el reclamo no corresponde a la carrera que el reclamo porque se confundió. O supuso o no vio en el historial, porque a veces me ha pasado ver casos donde el alumno está en una sola carrera, ha hecho el reclamo que no está en la materia, lo quieren inscribir y no pueden. Y resulta que el chico ya está inscrito y figura en la comisión. A veces, ¿por qué no lo ve el docente? Porque puede que sea que el docente no esté asociado a la comisión, porque a veces el reclamo viene porque el docente le dice que no está en la comisión. Y como pasan a veces que el docente dicta la misma materia para varias carreras, es posible que el docente no esté viendo la comisión de la materia, le dice al alumno, el alumno viene, pero resulta que el alumno está inscrito y el que está mal cargado es el docente. Por eso, aunque parezca tonto, chequear si no ya no está inscrito el alumno, porque de estos casos ha pasado varios. La otra, ver si no está aprobada la materia. Hay muchos chicos que no entienden todavía cómo es el mecanismo, o también puede ser que el docente haya cargado la aprobación por error en el alumno en un año anterior. Pero hasta ahora los casos que vi son chicos que recursaron la materia o intentaron recursarla para mejorar la nota que tenían. Y todos son chicos de primer año o segundo que todavía no entienden bien cómo es el mecanismo. Entonces hacen el reclamo que no están, que no pueden inscribirse en la materia. Entonces ustedes miran y ya está aprobada. La otra es que el alumno esté cursando y esté regular. Se quiere inscribir y tampoco lo va a dejar, porque todavía no se le venció la regularidad. Después, la otra, que el alumno se quiere inscribir y no puede, usted tampoco pueden agregarlo, y resulta que el alumno está en un acta de examen o de cursada anterior y esté abierto todavía. El sistema controla que el alumno esté en acta cerrada de la materia. Entonces, si usted tiene un acta atrasada que no ha sido cerrada por el docente, no les va a permitir eh, agregar al alumno o inscribirlo al alumno en la comisión o agregarle un acta. Después, el último punto, ver inscripciones pendientes. Yo quiero procesar la operación. Bueno, la operación es procesar inscripciones pendientes de actividades. Yo en este caso estoy viendo para toda la universidad. No, estoy viendo para el periodo de alguien, pero como no sé de qué facultad es, estas inscripciones pendientes, muchas veces puede pasar que el alumno no lo encuentre, no lo pueden agregar al acta, no lo pueden inscribir en la comisión, pero es porque están inscritos en inscripción pendiente y sí o sí hay que procesarlo, si no, no lo deja proceder. Igual que este punto es vital a la hora de querer cerrar el acta. El sistema puede estar detectando que ustedes tienen alumnos que no han sido agregados al acta o a la comisión. Me puede salir un mensaje, creo que era así el mensaje. Jani, ¿era así el mensaje? ¿Es como que falta agregar alumnos a la comisión o algo por el estilo? ¿Te acordás del caso ese de ayer? Sí, agregar alumnos al acta de regular. Bueno, O sea, muchas de gracias. regularidad. Muchas gracias, Dani.
Estos casos son porque hay alumnos que falta procesar. Lamentablemente, si no procesan estos alumnos, no les va a dejar proceder a cerrar el acta. Bueno, con eso más o menos tendríamos todos los temas que hemos visto, que tenía listado para ver con ustedes, que han sido los problemas que he estado teniendo esta semana, lo más típico, que es el fin de cuatrimestre, que es lo usual para todo en todos los años. ¿Alguno tiene una consulta? Ok, estoy viendo ahí que también te salió el cartel y has chequeado en algunas inscripciones pendientes y no encontrabas nada. Ok, tendría que chequear ese caso. Porque en ese caso tiene que haber una incoherencia entre el acta generada y la comisión, que es raro, porque la versión 3 del guaraní, hasta donde he visto, no permite que pase eso. Una vez agregado en la comisión, automáticamente impacta en el acta, a menos que ésta esté cerrada, pero no es el caso. Con respecto a reprocesar, mucho depende de cómo tengan ustedes eh, la configuración de parámetros, pero básicamente, ¿dónde está? Cuando ustedes inscriben un alumno y el alumno lo hace la inscripción fuera de término y el alumno no cumple alguna de las condiciones que es para inscribirlo, quedan estado pendiente. Sí o sí, nosotros tenemos que marcar todos y procesar. No puedo hacer clic acá porque este caso es sobre es sobre la base real de producción. Cuando ustedes procesan, lo que hace es chequear si los alumnos ya completaron la condición o no. Y ahí directamente les sale un reporte donde todos los alumnos dicen qué condición o no condición cumplieron y ustedes pueden exceptuarlo de que no cumpla ciertas condiciones. Usualmente para algunas facultades este proceso está modificado. En la parte de inscripción cursada no hay problema fuera de término, porque cuando ustedes van a inscribir al alumno fuera de término, les salta un cartel avisándole qué condiciones no cumple el alumno. Si ustedes deciden seguir o cancelar, pero eso es solamente para ustedes. Pero están las otras condiciones normales, que no tenga la suscripción, que no sea alumno regular, que deba algo. Entonces, por más que ustedes chequeen que tal correlativa le falta y ha salido una resolución de secretaria académica que dice que no se va a tomar en cuenta, cuando se le inscripciona fuera de término, les va a salir la advertencia, ustedes van a dar continuar y se va a plasmar la inscripción. Esa inscripción se plasma, pero queda en estado pendiente, hay que venir y procesarla. Y a veces, muchas veces, por más que cumplan las condiciones de correlatividades, hay otras condiciones que no cumple y también hay que venir y chequear. Siempre antes de cerrar el cuatrimestre, hay que venir y chequear esta operación, sí o sí. Mm, Willy, sí, acá Juan. No, quería comentar ahí un poquito, de lo que consultaban en cuanto que cuando desean cerrar algún acta le dice que falta la carga de alumnos. Puede ser que haya diferencia entre los alumnos que están, en el acta de regular y los del acta de promoción. O también nos había pasado con química que, por ejemplo, los docentes no cargaban bien las actas. Por ejemplo, cuando la cargan por la web, cargaban el acta de regular, le ponían nada más al final
suponete le ponían promocionó, ¿viste? En el acta de regular, Faltaba la nota. pero no le ponían el resultado, ¿viste? No le ponían el resultado aprobó. Entonces había, claro, la mayoría no tenía cargado el valor del resultado, ¿viste? En la irregularidad. Entonces tenían que poner en el resultado que aprobó y la condición promocionó, ¿no? Sí, es que promocionaba, ¿no? Pero le faltaba completar a los docentes ahí el resultado. Si bien las actas regulares no llevan nota, pero tiene que tener cargado ahí el convito resultado y condición. No, pasaba, fíjate, por ejemplo, ahí, ¿viste que dice promocionó el caso de tener? Sería que cargara el primero. Claro, viste que dice promocionó, pero no tiene nada en el combo, ¿viste? En el resultado. Bueno, va a tener que chequear estos casos posibles. Que diga promocionó, o que tenga promocionado acá y no tenga la nota. Claro, y en el caso de cursada, ¿viste, Willy? En el caso del acta de cursada, que dice promocionó, ¿viste? Pero el resultado no tiene nada, ¿viste? Ahí debería ir aprobado. Aprobó. Debería completar. Exacto. Que pasaba que no ponían nada en ese campo, ¿viste? En el resultado. Claro. El sistema chequea ciertas condiciones, pero no todas. Ok. Qué raro. Hola, sí, ¿alguien quiere hacer una consulta? Sí, Willy. Mira, nosotros estuvimos viendo, porque estuvimos con los profesores intentando hacer esa carga, cuando le colocábamos en el resultado aprobado y en la condición promocionó, porque en realidad el alumno había promocionado, no nos permitía hacer guardar, ¿entendés? ¿Ves que ahí te genera ese error? Vos le pones aprobado, te pone automáticamente regular en la condición. Entonces, del único modo que nos dejaba guardar, la que decía se guardaron con éxito, era que el resultado quedara sin nada, la condición promocionó, en la condición que era promocionó y el acta correcta de la de promoción, la nota y promoción. Pero fíjate que esta combinación que he probado yo, digamos, a ver, esto así no tendría que dejarlo pasar, es un control del sistema que no tendría que dejar pasar, pero se los deja cargar. Pero en este caso tendría que ser aprobó, regular y después promocionó y la nota. Claro, pero el alumno no queda regular, el alumno en realidad promociona, porque yo me acuerdo que en Guaraní 2 nos decía en el acta de regular no promocionó o promocionó, y por eso no es regular el alumno este. Ahí es como que le estamos dando doble informe, como que quedó regular y como que quedó promocionado. De todos modos, si vos fijate en el Guaraní, bueno, no tenés acceso ahora, pero en el Guaraní 2, por más que promocione, dice vigencia de la regularidad. Digo, vigencia, digamos, dice de vigencia como de la regularidad, y en realidad es una promoción. De todos modos, tendríamos que chequear a ver si hay algunas otras opciones que no estén saliendo, pero por el momento lo que ofrece el sistema. Juan, ¿vos tenés alguna... ¿sabes algo al respecto? No, mira, ahí con respecto a eso, parece ser que, como lo está manejando Guaraní ahora, es en realidad cuando dice que la cursada la aprobó y después aprobó la cursada, pero también la promocionó, por ejemplo, el primer caso, ¿no? Que la promocionó con 8. La cursada la aprobó, pero también además de eso la promocionó. Porque si mal no recuerdo, no estaba la opción esa promocionó. ¿Te acuerdas, Yanni? Nosotros la activamos ahora hace poco porque venía, no sé si por defecto en Guaraní o venía deshabilitada la condición esa promocionó.
Y debe ser por eso que hace el control de que no podés ponerle promoción ahí en el acta de regular, ¿viste? Yo no me acuerdo en Guaraní 2 si salía en el acta de regular promocionó. Me parece que salía no promocionó o aprobó. Creo que sería aprobó, no me acuerdo tampoco. Ah, No, cuando el alumno promocionaba la materia, en el acta de cursada de Guaraní 2 decía promocionado. Bueno, habría que ver un caso concreto, ¿sí? Porque pero hoy por hoy, como decía Luis, lo que ofrece es eso. En cursada, vos le pones aprobó, regular, ¿no? Y después en el acta de promoción, si promocionó, le pones promoción. Y si te fijas en la historia académica, te va a aparecer que el alumno la promocionó. Porque la que tiene prevalencia, digamos, es la promoción sobre la cursada. Bueno, tenemos ¿Sí? que pedir de todas las actas. Porque los docentes, al no permitirles poner el no promocionó, dejaban el resultado vacío. Y que tengo todas las actas. Pero no te las dejas cerrar, Andrea. No te va a dejar cerrar las actas de regular si vos le pones en la condición promocionó y en resultado nada. En teoría, este caso no te lo dejaría. No probé por el hecho de los libros. No, yo no he cerrado ningún acta por el tema de los libros. Claro. Por eso no se me ha presentado. Claro. Lo que no sé, Willy, es probando eso en gestión. ¿Viste? Si hace el mismo control. A ver. Dale, pero vos tenés razón, me parece intuitivo lo que vos decís. El hecho que el sistema hace mal el control. Me parece correcto lo que vos intuiste de cómo se debería cargar. ¿Viste, Juan? Es algo que el sistema está fallando de fábrica, no es de nosotros. Claro. Si que funciona en gestión, te lo deja, ¿no? ¿Ves? Esta es la misma acta que estamos viendo en la web. Si yo pongo aprobó y promocionó, no hay problema. Lo guarda correctamente. Lo guardo correctamente. Ahora cambio a promoción. ¿Qué pasa? Hola. Sí, fíjate, Willy, si vos podés poner arriba en la regular, pones promocionó, ¿no es cierto? Que aprobó y promocionó. Y abajo en la otra, en la de promoción, ¿viste? Ponele que no promocionó. ¿Te controla algo ahí o no? No controla nada. Lo guardo sin problema. Lo guardo sin problema, ya no. Voy a salir y volver a entrar. No, mira. Claro, sí, no controla. No está controlando, Pero el problema es que al momento de cerrarlo,
tendría que ahí sí controlar esa parte. Mira, Ale, vamos a chequear a ver los parámetros, si hay parámetros involucrados acá que estén distintos para ustedes. Pero el hecho sería si podés probar cerrar el acta, a ver qué te dice, en la forma que lo tenían ustedes. Ustedes lo tenían de esta forma. Te lo dejo igual a como estaba. Sí, sí, y nosotros, a ver, el docente cargó de este modo. En el resultado, nada. En la condición, promocionó. En el acta de promoción, la nota y promocionó. O sea, vienen de ese modo, o no promocionados, sino promocionados. Ok. Voy a La idea. probar cerrar una, y el tema es que no queríamos cerrar por el hecho de que no nos estaban saliendo los libros, por eso estábamos frenados con el tema del cierre de actas. ¿El acta de regular no está saliendo los libros? ¿No? Y vos lo Ok. viste ahí, Sí, sí. No, buscaste pero esta es materia, cuando vos lo imprimís, tendría que figurar. no está saliendo. A ver. Cuando yo generé las actas, me dijo Juan que Ujú. hicieran, dara una de cada una y la visibilizara. Y en ese momento sí, a mí me salió el del libro de cursada, que es el que no sale. Pero cuando imprimen los docentes, el libro de cursada no está saliendo. Ok. A ver, lo voy a tratar de imprimir yo. Era cuatrimestre, ¿no? Sí, segundo. Sí. Mm, mm, ahí ¿Ves? lo ¿Por qué? coloco. Pero ¿por qué el sistema nuestro sí y el de los docentes no? Ah, a ver, veamos si el Porque es docente un acta tiene. generada por nosotros, porque yo también Ujú. lo hice eso y sí me salió, pero en la que me trae el docente impresa, solo sale A la de promoción. ver, veamos. ¿Y será por esta configuración de parámetros? ¿Qué decís vos, Juan? ¿Que puede ser por esto que no le pone la de regularidad? Claro, no, bueno, no sé, ahí Andrea, si el docente te lleva, capaz que te lleva nada más la de promoción, la que tenía el libro, ¿viste? Pero no se puede imprimir la de regularidad. Claro, porque encima marca 0% de cargada la parte regular de alumnos. Solo te Claro, lleva la de promoción. claro, porque el resultado, viste que como le pone nada más que le pone la condición promocionó, pero no le pone el resultado, Ujú. es como que el acta no tuviera cargada la nota, ¿viste? Porque acá en este caso ves, Andrea, que me marca como que el docente todavía no ha cargado la parte de cursada, solo ha cargado la parte de promoción. Y esto tenía que figurar al 100%. En base a este Cuando control que hace acá, lo que hay que suponer que la carga de nota hay que poner la condición de aprobado y regular, lamentablemente. Porque, a bien, ver si lo... A ver, volvemos. Si vos en la parte del docente ve esto, sí. el docente, veamos este caso, si le figura el libro de regular. ¿Dónde está? Mm, no, tenemos acta de promoción nomás. En este caso no han generado acta de regularidad. ¿De cuál es? ¿Qué materia es? Eh, La T41, ¿no? Sí tiene acta de cursada también. El acta de cursada es la número 20852.
28.52. Ah, no, esto la estoy viendo bien, estoy confundido yo. Bueno, en este caso, libro. No le está figurando el libro. Vamos a imprimir la parte por la web del libro. Lee el acta. Sí, yo lo tengo impresa acá y no sale el libro. Para mí es que al no tener la condición, vamos a hacer la prueba con este docente, ya que sabemos cómo es la calificación. Hagamos la prueba, carga de notas. Aprobado. Regular. Guardo. Acta. ¿Ves? Ya acá ya le está marcando un 25%. Vamos a imprimirla a ver si le asigna el libro. No, no se lo asigna. Este es un error del sistema entonces. A mí en el sistema en realidad no me está saliendo ningún libro de regular, ni nuevo, ni del año pasado, ni del anteaño, ni ninguno. No estoy viendo los libros de regulares en ningún lado. A ver, carga de notas. Voy a cambiar la condición a esto, voy a hacer la prueba con este docente. Hacela con todos, no hay problema. Con la profe está acá incluso, así que no hay problema. Ahí está el de cursada al 100%. No. Por alguna razón no asigna el libro cuando es solo lo asigna cuando lo imprimís vos de gestión. Bueno, vamos a chequear este caso, a ver qué pasa. Y lo que vamos a necesitar vos que cuando puedas trate de cerrar un acta con la condición esta. Sí, ahora voy a ver Willy, un profe. Sí. Ahí me estaba fijando en el foro, ¿viste? Y no, Guaraní lo maneja así como estábamos conversando recién, ¿viste? En la de cursada, vos pones el resultado de la cursada, ¿viste? Si aprobó la cursada, si el resultado es, aprobó, creo que es regular, no me acuerdo cómo era. O al revés, pero no está en la condición, cuando es acta de cursada, no aparece promocionó. ¿Viste? En el caso de querer eso, veía ahí en el foro un caso, hay que personalizarlo. Hay que ahí cambiar el control de cómo lo maneja el Guaraní. Incluso decía, bueno, que si en la cursada te dice que la condición es aprobó, ¿viste? Cuando imprimís el acta, que puedes cambiarlo a que te diga en vez de aprobó, promocionó, ¿viste? Pero es como que hay que personalizar ahí eso, ¿viste? Okay. Si queremos que salga así, ¿no? Si no, como Guaraní lo maneja, la cursada sería el resultado, si aprobó, regular, ¿viste? La condición. Eso. ¿Viste? Es así como viene de fábrica de Guaraní. ¿Viste? Bueno, mira, Andrea, tendríamos que estudiarlo, ver el caso ese del libro de regularidad, ver qué dice el foro, porque eso es algo de Guaraní, que por alguna razón no se lo asigna al libro. Se quiere ver si no hay una configuración al respecto y después charlamos con vos sobre esta cuestión, pero el problema de modificarlo es que afecta a todas las facultades y eso que tendrían que ponerse de acuerdo entre todas las facultades de que la forma de cargar una promoción sea esta. Por el momento es así la forma de cargar las actas y poder cerrarlas, porque aparentemente, como dice Juan, te va a dar error al momento de cerrar. ¿Querés que intente cerrarla? Lo que pasa es que yo no tengo de prueba, por eso no... ¿No tenés de qué? Sí. No tengo Guaraní de prueba. Sí, pero el Guaraní de prueba no está actualizado con esta, ¿cómo se llama? Con lo último que hay en el sistema. Así que no te serviría. De este modo, a ver qué me dice.
¿Pero qué necesitas vos para cerrar el acta? ¿El docente ya te llevó el acta? Claro, pero están todas mal, porque les pusimos en el acta de regular, promocionó. No le pusimos resultado Sí, pero aprobó y regular. lo que te digo yo, que trata de cerrar esta condición que han encargado ustedes acá, intenta cerrarte un acta Voy a la... de esta y a ver, te tendré que no dejar, pero probemos. ¿Qué querés que cierre? ¿La de regular para ver si me genera error? No Exacto, importa que no sea promoción. exacto, la de regular. Bueno, ahí estoy entrando a ver si igual si nos va a cortar la llamada. A ver. 23, segundo semestre, actividades ya. Y 41. Bueno, ahí voy a probar. Cerrar aquí. Atención, dice, faltan completar los datos de los alumnos en el acta. Debe imprimir la última versión del acta para poder cerrarlo. Claro, vos lo estuviste modificando. Mm, sí. Bueno, cualquier cosa, se está por cortar en cualquier momento. Cualquier cosa nos mandaba, nos llamaba más enseguida y nos avisaba a ver qué pasó, ¿ah? Claro, pero me dice falta cargar los alumnos. Debe ser eso que vos decís, que no está Ujú. tomando con esta. Claro, Voy a no hacer que está tomando. Ujú. Entonces es vos así tenés como... Ah, disculpa, dime. cualquier cosa les llamo. Ok. Sí, no, pero es que decir, es como decir, que te dice ese mensaje como que falta cargar la condición a los alumnos. Ok. Sí, Willy, ahí consulta Martín, dice en el caso de que el docente haya hecho la carga del acta, pero no se ha cerrado. Al estudiante le figura como actuación provisoria. Se puede inscribir a examen sin problema, o sea que no le salga la advertencia que debe la regularidad. Sí, sí, Martín. Si el docente le cargó la aprobación, digamos, en la cursada, eh, puede inscribirse al examen. Por supuesto, si cumple también con el resto de las correlativas, ¿no? mm. Bueno, gente, si nadie tiene más consulta, bueno, ya, se nos terminó el tiempo. O sea, nos vemos para la siguiente. Cualquier cosa manden mail, escriban. Joan. No, es meme. Adiós, que estén bien.